Muy buenas tardes. Comenzamos con nuestro live del día de hoy, conmemorando el Día Nacional del Periodista. Vamos a invitar a nuestros seguidores y damos inicio entonces a nuestro live del mes de junio en conmemoración del Día Nacional del Periodista. Vamos a buscar a nuestros invitados. Y estaremos comenzando en breve. A ver. Ingrid. Y no consigo a Alejandro. Ya lo busqué ahorita y lo tenía, pero periodista lejos. Alejandro, no te consigo. No sé si estás conectado para que por favor me envíes la solicitud. Tengo por acá, ya le mandé. No me escucha, me están diciendo que no me escucha. Ok, ya va, vamos a ver. A ver acá. Ahora avísenme si me escuchan. Aquí tengo a Ingrid. Vamos a ver. Ok, Ingrid. Ya te agregué. Perfecto. Amiga, ya te agregué. No consigo a Alejandro y lo acabo de ver. Bueno, Lo acabo de ver, pero no sé. No sé yo me si. tuve que ir a la cocina. Hola, Hola Ingrid, se porque te me tuve escucha que quedar fino en ya. la cocina. Entonces ustedes me dicen si me veo bien, porque salgo como cortada aquí. Te ves perfecta. Subirías un poquitico nada más la cámara, un poquito. Exacto. Porque no tengo Te ves trípode, bien, entonces te ves bien, pero se me te voy a Ajá, tratar de echar ahora hacia sí. atrás, porque no Ahí tengo está trípode. perfecto. Ahí está Alfredo Gracias, feliz día saludándonos. del periodista. Feliz día del No, pues, periodista. feliz día del periodista, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo la has pasado? Ya estoy buscando Bien, a Alejo, pero no lo consigo, chica. bueno, pero vamos a conversar nosotras conversando. Para mí es un honor porque este live significa un gran reto. Son las dos cosas que más me apasionan, el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Entonces hoy vamos a mezclar un poco de eso, a ver qué sale. Vamos a mezclar un poco de eso, No, vamos. cada vez un periodismo más libre y sin etiquetas. Y para que un periodismo no tenga etiquetas hay que atreverse a hablar de temas que no siempre son populares. Así Entonces, bueno. es, así es. Y ya para quienes nos están viendo en este momento, que ya se están conectando, tenemos 9 personas conectadas ahorita, ya 10. Y bueno, para quienes están con nosotros hoy, la idea de este live es justamente eso, es justamente hablar de lo que nadie se atreve a hablar en el periodismo y justamente hablar de esas etiquetas, ¿no? Sobre todo cuando decidimos ser periodistas. Y a mí me gustaría comenzar por allí, Ingrid, y más allá de tu experiencia, para quienes no te conocen, bueno, Ingrid es periodista con mucha experiencia en medios locales, pero también internacionales, pero además de eso, Ingrid es defensora de derechos humanos. Feminista también, o yo diría que más bien de las causas que tienen que ver con los derechos de las mujeres,
Y además de eso, Ingrid, es la primera vez que te tenemos en un live, no sé por qué es la primera vez, en Caleidoscopio, pero además de eso eres tremenda aliada, sobre todo para visibilizar la población LGBTIQ+, a la población más vulnerable. Y digamos que yo me quedo con una frase que tú me comentaste cuando te hice la invitación, de manera más informal, por supuesto, y es que para ser periodista se debe ser también defensor de derechos humanos, y si no, no hay periodismo allí. Entonces, No, bueno, no hay. coméntanos un poco desde allí, precisamente, explícanos un poco eso que me comentaste. Buenas tardes a quienes se conectan. Fíjate que yo siempre hago énfasis en la necesidad de defender derechos humanos porque el periodismo es una vocación, es una profesión que va muy casada, muy unida a la defensa de los vulnerables y precisamente por eso se da este live. Y yo quiero comenzar hablando sobre el peligro que corre la población LGBTI en un país como este, con tantas etiquetas, en un país que alimentó la homofobia por muchas décadas a través de programas humorísticos, a través de telenovelas en las cuales el homosexual siempre era el peluquero. Vamos a recordar Cristal, o sea, una de las novelas más exitosas que tuvo este país y uno de los personajes principales, o quien hacía, era gay y era el estereotipo perfecto de gay, el que conocimos durante todos los años y en todas las telenovelas, ¿ok? Que era el escandaloso, el que parecía un peluquero. Eso siempre fue, nunca vimos, o por lo menos yo no recuerdo, que se dignificara a un homosexual como el abogado, a un homosexual o a una lesbiana como protagonista de telenovela. Aquí hubo un escándalo, Gaby, hace como unos 25 años con una telenovela colombiana, por cierto, que se llamaba Géminis. La protagonizaba una venezolana, Coraima Torres, que trataba, porque en eso Colombia siempre ha sido como más avanzado, el tema de la bisexualidad. Y eso fue un escándalo en Venezuela, totalmente, o sea, algo que vulneraba el derecho a las familias tradicionales, ¿no? Y allí, justamente allí es que empieza la formación de los homofóbicos, con la masificación del contenido y de los mensajes que llegaban a través de los medios de comunicación. ¿Qué ocurre en la Escuela de Comunicación Social? Bueno, yo comencé a estudiar comunicación social hace 22 años, o sea, hace bastantes años. Se discutía en su momento una nueva constitución para este país. Recuerdo el escándalo que hubo porque cuando se iba a redactar el artículo relacionado con el matrimonio, una de las propuestas era, porque ya en el mundo se hablaba de uniones homosexuales, de la visibilidad de las comunidades LGBTI+, entonces había la propuesta, se asomaba la propuesta de que el artículo dijera el matrimonio es entre dos personas, ¿ok? Y eso fue un escándalo, al punto de que el artículo quedó redactado en el año 2000, principio del milenio, como el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿ok? De allí le cerraron de una la posibilidad a las comunidades de gays y lesbianas de poder establecer uniones, ¿no? Eso siempre es importante que lo recordemos porque para poder llegar al origen de la homofobia y de la homofobia de Estado. Yo eso lo denomino homofobia de Estado, los chistecitos que hemos visto en cadena, no ahora, sino desde hace 22 años, ¿ok? Principalmente para referirse a un grupo en específico de políticos. En las escuelas de comunicación está el estigma, te lo digo yo que cuando comencé a estudiar, éramos cerca de 18 mujeres, 5 varones, y de esos 5 varones solamente uno era gay. Y era el motivo de todas las burlas que te puedas imaginar, ¿okay? De los 4 varones heterosexuales. Ese muchacho ni siquiera culminó el primer semestre. No sé si por el chalequeo o porque decidió hacer su vida, eso nunca me quedó claro, pero es el patrón que se repite cuando en la Escuela de Comunicación Social hay muchachos gays estudiando la carrera. Primero, siempre tienden a etiquetarlos, vamos a empezar con eso, de que solamente sirven para hacer espectáculos. O sea, nunca se puede... de hecho, conozco un caso de un muchacho que él es abiertamente gay y él escribe deportes. Estudia comunicación social en la Universidad Central de Venezuela
y escribe sobre deportes, porque yo fui su jefa, entonces cuando lo iba a pasar para que escribiera sobre deportes, a mi mujer que me preguntó, me dice, pero de verdad fulanito sabe, yo sí, claro, sabe deportes, es que como es gay, entonces allí empieza la etiqueta, va pasando a otro terreno, que es el terreno de lo laboral. Cuando tú crees que las personas por su orientación sexual no tienen capacidades para desplazarse en otras áreas. Conozco periodistas gay extraordinarios cubriendo derechos humanos, política, militar, la fuente militar, una fuente tan machista como esa, y tan misógina y tan cerrada, extraordinarios reporteros, y son gays. Entonces, ¿qué toca? Primero, sensibilizar desde la escuela de comunicación, de todas, de las 16 escuelas que creo que hay en este país, 16 o 18, no recuerdo, y hacer un periodismo más humano. Y enseñarles desde que están cursando la carrera la necesidad de respetar los derechos de cada quien, ¿no? Porque todos los ciudadanos, independientemente tenemos derechos humanos y hay que respetarlos. Entonces, ¿qué ocurre también con el tema? Ya yo hablé de los programas de opinión, pero vamos a hablar de cómo era la cobertura de cuando amanece un transexual, una persona trans muerta, cuando los secuestran, cuando hay una persona de la comunidad LGBTI involucrada en un asesinato, por ejemplo, cómo la diferencia en el tratamiento de esa noticia a la de una persona completamente heterosexual. Cuando es la persona que es homosexual, primero siempre se resalta la orientación sexual, como si eso fuera muy importante o lo hiciera distinto a un hetero. Ya ahí hay un error. Un asesino es un asesino, independientemente de él. Cuando asesina a una persona de la comunidad LGBTI, siempre prestaba servicios sexuales en tal sitio, lo buscó una persona, entonces empiezan a ponerle los adjetivos. Juliano decía que sí, que él se dedicaba a la prostitución, entonces entran en el terreno de lo personal como para justificar, yo no digo que a propósito, pero existe ese estigma de que a la persona trans la mataron por dedicarse a la prostitución. Eso por decirte muchas otras cosas. Siempre hay un morbo a la hora de escribir sobre esos temas. Y otra cosa que a mí también me parece tristísimo, Gaby, que es para los integrantes de la comunidad LGBTI asesinados, nunca hay un segundo día. Nunca hay un segundo día. Eso queda así. Mataron a la persona, la consideraron muerta, agarraron a la persona. Nunca hay seguimiento. Nunca hay seguimiento, no les importa. ¿Okay? Sí. Eso es otra cosa gravísima y sobre la que hay que poner el acento porque estamos hablando de derechos humanos. Así como se exige justicia para las mujeres asesinadas, que yo alzo mi voz en eso, se alza la voz para los asesinatos espantosos de niños, de bebés, que casi siempre tienen un matiz allí de violencia sexual que es terrible. Después del caso de niños podemos hacer otro live. Se tiene que alzar la voz. Estamos obligados los periodistas a darle continuidad a esas noticias, porque un periodista tiene que ser buena persona. O sea, eso es imperativo. Un periodista que no tenga sensibilidad humana, que no le guste ponerse del lado de la gente, escogió la carrera que no es. O sea, a menos de que se vaya a dedicar al área de comunicaciones corporativas, que puede ser muy válido. Sin embargo, cuando te toquen las actividades de responsabilidad social, ¿cómo haces? Ajá. Entonces siempre tiene que haber un mínimo de humanidad. O sea, uno no les pide que sean unos grandes defensores de derechos humanos, porque también para esto hay que tener vocación, hay que dedicar tiempo, esto no da dinero, Gaby, tú sabes, te metes en problemas. Defender derechos humanos es de las cosas más terribles, no solo en Venezuela por la situación que tenemos, sino en el mundo entero. Donde haya vulneración de derechos humanos, que los derechos humanos los violan los estados, ¿ok? Que quede claro eso. En Venezuela quienes violan los derechos humanos son los integrantes del Estado, pues del gobierno en ejercicio. Hola Alejo. Alejo, bienvenido. Ya estaba aquí con el corazón en la boca, pero ¿dónde está este hombre que no le llega la invitación? No, es que la señal está terrible. La señal está terrible, en serio. Sí, sí. Terrible. Bueno, ahora con un problema más que tenemos, que lo sabíamos, pero que ya es oficial con todo el tema del espionaje y todas estas cosas, entonces bueno. Ay, sí.
es como, absolutamente. es como que bueno, ¿Sabes? así es, así es. Total. Alejandro, bienvenido. Feliz Día del Periodista. Felicidades, sobre todo por aceptar compartir este ratito con nosotros, con quienes trabajamos en Coleidoscopio Humano y quienes trabajamos en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Para nosotros es una super emoción, un honor tenerlos aquí. Hace ratito le decía a Ingrid que no sé por qué no la había tenido antes. En realidad, tantas cosas que hablamos y tanto que estamos metidos en esto a cada rato que realmente, bueno, hay cosas que nos ocupan y que nos debería también, digamos, ocupar ese tiempo que precisamente es lo que tiene que ver con la carrera. Y una de estas cosas es justamente esto de las etiquetas, cómo desde el periodismo vivimos las etiquetas, desde simplemente empezar a decir en una sociedad tan machista, tan, digamos, tan exclusiva, porque hay que aceptarlo, en Venezuela el tema de la exclusión no es nada nuevo, eso hay que aceptarlo, que no se ha ido, no se ha trabajado realmente como es, pero esto no es algo nuevo. Y cómo desde que nosotros comenzamos y decimos, vamos a estudiar comunicación social, ¿qué nos dicen nuestros padres? ¿Qué nos dicen nuestros amigos? ¿Qué nos dicen ya inmediatamente la sociedad? ¿Cómo se nos etiqueta? Ingrid comentaba al inicio, sobre todo que yo le decía también a quienes están conectándose en este momento, que cuando Ingrid me dice que para ser periodista hay que defender derechos humanos, yo quedé como con esa frase, obviamente porque, bueno, vinculando a todas mis cachuchas, yo sé que es así, pero es difícil cuando lo dice alguien que tiene tanta, digamos, experiencia en medios de comunicación y que de alguna manera la mayoría se desensibiliza, ¿no? Y en tu caso, yo te conozco hace mucho tiempo y he visto tu progreso como periodista, pero también sé que has sido víctima justamente de estas etiquetas, o no decir que has sido víctima, pero que también has visto cómo se maneja esto de el periodista, por no solamente por ser periodista, sino por ser mujer, por ser gay, por ser negro, por ser lo que sea, sino que sencillamente las etiquetas llegan a pesar en algún momento. Entonces, bueno, gracias Alejandro, te dejo acá y es solamente compartir tus experiencias. Bueno, primero, com- No te escucho, no te escucho. No sé si tú lo Escucha, escuchas. Leo. Ajá. ¿alguien mejor? No. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, yo coincido con Ingrid en una cosa que ella decía, que definitivamente para ser periodista uno tiene que ser un buen ser humano, una buena persona. Y caigo en esto porque justamente hoy mi mensaje en redes por el Día del Periodista fue justamente eso, que ser periodista no es ser influencer ni ser la noticia. Creo que ser periodista tiene una función social que en los últimos años se ha desvirtuado muchísimo. Muchos periodistas nuevos que han estado saliendo de las carreras han estado saliendo con la idea que es que quieren ser anclas o reporteros de calle para hacer la noticia, para ser el que cubre, como ciertos colegas que yo comparto, que tienen que ser parte de la noticia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que de verdad parte de la crisis gremial, más allá de la política y de la situación país que estamos viviendo, es justamente eso, que el periodismo se ha desvirtuado en torno a eso. Y eso obviamente tiene que ver, o sea, eso también está ocurriendo al mismo tiempo que ocurre el tema de las etiquetas, el tema de justamente ser parte de una cosa tan terrible como es simplemente el no dejarte ser quien es. ¿Ok? Yo te comenté a ti, querida Gaby,
que una vez yo trabajando como periodista político, yo tuve el caso de un diputado, que no voy a decir quién fue, le dijo a uno de mis jefes que cómo era posible que cómo era posible que él trabajara con este marido. Mira, ¿cómo es posible que este periodista, tú trabajes con este periodista, con esa fue la palabra, este periodista que es marido? Menos mal que estamos en Instagram, que no nos En censuran, Instagram, que no hay exacto. Conatel, La moderatora es ridículo, Exacto. que no está Conatel, que no está Conatel. Y me acuerdo que mi jefe le dijo, Bértale, yo no sabía. Y me llamó y me dice, ¿tú sabías que el diputado dice que tú eres gay? Y yo le dije, bueno, sí, desde los 13. Y él le dijo, ay, mira, yo no sabía, vale. ¿Qué opinas tú de eso? Y yo, bueno, no sé, ¿qué opina usted? Bueno, que o sea, que como yo me estoy enterando, pues o sea, no me molesta. O sea, obviamente en un tono satírico, lo hizo obviamente en un tono irónico. O sea, mi jefe pues obviamente no iba a hacer absolutamente nada al respecto. Y me acuerdo de eso porque bueno, así como pasó con eso, también cuando estuve en otro cargo, que fue de asesor en una institución, me acuerdo perfectamente que ese mismo partido se oponía a que yo fuera asesor, porque imagínate cómo yo iba a ser asesor de la presidencia de ese organismo, que siendo yo abiertamente gay. Y para mí fue, o sea, yo en lo particular de verdad me sentí mal, lo que me daba era risa, pero yo lo único que decía era que hable mi trabajo, punto. Entonces, y ojo, lo aclaro para los que están conectados, porque lo sabe Ingrid y lo sabe Gaby. Yo soy cero defensor de los derechos LGBTI, no tengo nada que ver con eso, pero cero. No estoy ni pendiente de ese tema, pero me pareció muy chistoso, la verdad. Entonces, nada, yo creo que el periodismo en Venezuela obviamente ha tenido una serie de etiquetas durante mucho tiempo. Creo que en el caso de las colegas mujeres han tenido que vivir ciertas cosas. Los que estamos en la comunidad LGBTI también hemos tenido que vivir otras, pero yo creo que también lo importante es también sobreponerse y seguir adelante y enfrentar justamente eso. Porque además creo que la crisis gremial va más allá de eso y nos lleva a justamente abordar otras áreas, como por ejemplo justamente las que dije. Creo que el área de formación en estos momentos resulta demasiado importante, porque resulta ser que para lograr vencer esos estereotipos que tienen sobre todo las nuevas generaciones que están saliendo de las universidades, justamente tenemos que ayudar a formarlos más. Por ejemplo, me encanta sobremanera las políticas que ha tenido el sindicato y organizaciones como Espacio Público, que educan a las nuevas generaciones o a los colegas que están bastante jóvenes en función de cómo hacer no solamente buen periodismo, sino buen periodismo en distintas áreas. Por ejemplo, espacios también como IPIS, que han creado diplomados, foros y todo ese tipo de cosas de periodismo en una distinta área, como por ejemplo que hace poco hicieron el de investigación y todo eso. Creo que resulta fundamental, porque yo siempre pongo este escenario. Póngase usted, señor periodista, que le encanta de verdad hacer del periodismo ser usted la noticia, o ser del periodismo un show. Y que usted agarre y resulta que está haciendo periodismo de investigación. El periodismo de investigación tiene que hacerse muy bajo perfil. Entonces, no, yo tengo que estar tuiteando a cada rato. Estoy entrando a tal ministerio. Estoy haciendo esto, una foto, un selfie. O sea, no, pana. O sea, eso no es así. Eso no es así. Y entonces, y a lo mejor Ingrid, que tiene más trayectoria que yo en periodismo impreso y hasta en periodismo de investigación, puede concordar conmigo. Eso no hay que hacerlo así. Entonces, yo creo que todo este tema de lo que yo he denominado la crisis gremial parte del hecho de la formación. Y justamente
en la formación es donde se logra romper todos los estereotipos de todo aquel que quiera, de cómo quiera ejercer su propia carrera. Eso más o menos es lo que yo, en línea Sí, general, les digo, y continuemos con las demás opiniones. sí, dices algo muy importante que es al otro bloque, que es el tema de no solamente crisis gremial, ahorita acabo de ver hoy cuando me levanté que se está estudiando, ¿no? La posibilidad también de, digamos, actualizar lo que ha sido los pensos académicos en la carrera de comunicación social, actualizar todo este tema, pero hasta dónde el punto que sabemos que eso lo sabemos y yo estoy totalmente de acuerdo en cada una de las cosas que dice, no solamente el tema de las consecuencias de la desprofesionalización de la carrera de comunicación social, sino también lo que tiene que ver con toda esta innovación de redes sociales, youtuber, influencer y bueno, todo lo que tiene, lo que digamos de alguna forma los convierte en comunicadores pero no profesionalizados, ¿no? Y que no aquí sin ánimos de desvirtuar porque no se estudie la carrera como tal o no, pero hasta dónde es necesario lo que es la reforma, yo pienso que sí es necesario porque es algo muy viejo, por lo menos el pensum de la Universidad Santa María, eso fue cuando empezó la Universidad Santa María a dar comunicación social. A mí me volvieron a abrir una electiva que se llama Derecho a los Derechos Humanos, pero eso fue porque casi que yo misma le metí a los chamos, pídanla, porque si yo no tengo más de 3 alumnos, no tengo la materia abierta. Una materia que es tan necesaria en una crisis de derechos humanos como las que vivimos hoy en Venezuela y donde el periodista tiene que saber, o sea, no se hablaba de crisis de derechos humanos hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Entonces tienes que saber por qué no decirle paciente a las personas con VIH, por qué no decir, mataron a fulanito de tal cuando te refieres a una persona que se autopercibe como mujer, por ejemplo. Entonces, yo pienso que sí, pero hasta dónde realmente, hasta dónde yo también veo valiosísimo que el sindicato, el Colegio Nacional de Periodistas, todos se unan en profesionalizar o digamos en especializar a los periodistas, sobre todo a quienes salen ahora, ¿no? Que vienen arrastrando esa emergencia humanitaria compleja donde realmente yo no sé si han tenido la oportunidad, pero entrar a una clase de periodismo en cualquier universidad, no voy a decir una, pues, pero en cualquier universidad es muy baja, muy baja calidad, muy baja, muy nula, sobre todo, bueno, el tema de las conexiones a internet, el acceso a la información, o sea, ya realmente, digamos que ha bajado mucho lo que es el tema de ser incisivo y de investigación. Entonces, Ingrid, tú que estás relacionada también con el gremio, tú que tienes toda esta amplia experiencia, y bueno, uniéndonos un poco a lo que comentaba Alejandro, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué esperas? Yo, sinceramente, y esto es una opinión muy personal, esto no es caleidoscopio humano, esto es una opinión personal, yo digo que sí, pero esto puede ser cuchillo para nuestras propias gargantas, ¿no? Desde lo que ha venido la hegemonía comunicacional, la censura, ese intento por acallar voces, toda esta persecución y todo lo que es la disidencia, y además de eso es muy injusto dejarle ese trabajo a los gremios de formar más allá de las universidades, ¿no? Ese es mi pensamiento, ojo. Te dejo entonces, Ingrid, para que nos comentes. Pasan algunas cosas, ¿no? Importante rescatar primero. La actualización profesional es necesaria porque cuando nosotras empezamos a estudiar comunicación social, no estaba este auge digital, no existían las diferentes plataformas, ni siquiera existían las redes sociales. Después fue que vino el Facebook, Messenger, Messenger de Hotmail, es decir, esa fue nuestra especie de WhatsApp. Por allí nos comunicábamos, los chats en las salas de cantv.net, es decir, esas fueron nuestro acercamiento al mundo digital. Yo sí creo que es necesaria la actualización en cuanto a la forma de comunicarse, porque ha avanzado muchísimo, tanto en textos académicos
como en ofertas académicas, es decir, que haya más menciones relacionadas con lo digital, eso está bien. Sobre la reforma a la ley del ejercicio del periodismo que asuma la Asamblea Nacional, yo lo único que espero es que quienes hacemos vida en los diferentes gremios de comunicación seamos convocados. ¿Por qué? Porque la comunicación social, el periodismo, tiene un rol activo en este país. Censurado, como tú lo quieras, amordazado, edulcorado, podemos ponerle la etiqueta que quieras, pero hay un periodismo y hay gente aún desde distintas plataformas haciendo periodismo combativo. Eso es importante que quede claro, que no todo el mundo está amordazado, no todo el mundo está bozaleado, como dice mucha gente que está afuera, que dice, bueno, que los periodistas venezolanos ocultan la verdad, tienen un enchufe. No, eso no es así. Eso no es así, eso es importante aclararlo. Yo espero que esa reforma sea lo suficientemente amplia que incluya a todos los sectores, tanto del chavismo como de la oposición, y que de allí salga un texto plural, un texto que reúna lo mejor y que le entregue más herramientas al periodismo. Pero, como estamos en Venezuela y ya tenemos 22 años viendo qué va a ocurrir, eso no va a pasar. O sea, yo me atrevo ya a decir eso no va a ocurrir. Probablemente la ley sea para eliminar la colegiación obligatoria, la ley sea para que la gente no haga vida en los gremios de comunicación, es decir, todo para hacerlo más restrictivo al periodismo profesional y más abierto a la comunicación humana, es decir, a la gente que hace periodismo de forma ciudadana, cosa que yo celebro, Gaby, quiero dejar yo claro, también. yo celebro de comunicación humana, porque creo que no es solo exclusivo de los periodistas, pero lo que sí no debe ocurrir es que a quienes ejercemos o nos graduamos en comunicación se nos haga a un lado o nos pongan en el mismo saco que gente que no estudió periodismo. ¿Por qué? Porque para hacer esto que nosotros hacemos se necesita conocimiento, se necesita sensibilidad y se necesita cercanía con la gente. Es decir, no todo el mundo sirve para comunicar. Eso es así. Y la responsabilidad, la ética, ¿qué cosa no va a pasar nunca de moda? Así evolucione el mundo, la ética. Y ese espíritu de ética, esa deontología debe estar presente, debe estar plasmada en ese texto que yo todavía no sé quién lo está trabajando, si se está trabajando. Todo como nos enteramos acá en Venezuela. Si a mí me llegaran a convocar, espero que la respectiva comisión de medios de la Asamblea Nacional nos tome en cuenta, por supuesto, yo iría. Qué felicidad ser consultada, ¿sabes? O en jornadas de parlamentarismo de calle, ¿cómo no cuentan conmigo? Porque yo sí creo que para cambiar un país necesitamos un periodismo más combativo, pero de antemano te digo, yo no creo que esa sea la ciencia de esa ley. Yo creo que esa es una ley que viene para la ley esta de financiamiento internacional para coartar más las cosas, ¿sabes? Porque la experiencia nos lo dice y uno no puede ser ingenuo. Pero hasta el último día habrá que dar la batalla. Ellos la van a aprobar, sí. La van a aprobar un traje hecho a su medida también. Como pero que todo. no sea con el silencio, como todo, pero que no sea con el silencio cómplice del gremio. Por lo menos yo no lo voy a hacer. Es decir, yo de momento, si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo con una modificación de la ley del ejercicio de periodismo, por supuesto que la hay, ese es un texto muy viejo, pero siempre y cuando se respete la ciencia del periodismo como carrera profesional, ¿ok? O sea, aquí cualquiera, como no, usted puede sacar su certificado de locución, usted puede hacer un programa, pero usted no puede denominarse periodista, porque la ley que tenemos actualmente dice que para ejercer el periodismo se tiene que estar graduado en comunicación social y estar registrado en el Colegio Nacional de Periodistas. Quienes hacen eso fuera de nuestra legislación ejercen ilegalmente, aunque hayan culminado la carrera, aunque tengan su diploma que los acredite como periodistas. Yo sí lo digo sin pena alguna, a mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa porque todas las leyes, insisto, históricamente han sido para perjudicar a la sociedad civil, ¿no? Pero daremos la oportunidad, vamos a esperar. Yo sí creo que es necesario actualizarse, es necesario formarse. Los periodistas tienen que tener mucha formación. Primero, conocimiento de ética, que creo que algunos no lo ven en la carrera o se les olvida. Eso para mí es importantísimo. El tema de ética es algo sine qua non, es decir, todo el mundo tiene que cumplirlo.
y también el tema de la sensibilidad humana, independientemente, Gaby, de la fuente que tú cubras, ¿ok? Porque si tú haces espectáculos, tú también tienes que tener la sensibilidad humana para referirte a un cantante que tenga tal enfermedad, para no etiquetar al cantante que admite públicamente que es VIH positivo, por ejemplo. Fíjate tú que con todos los años que tiene el VIH todavía hay gente que confunde VIH con SIDA, comunicadores sociales, ¿ok? Entonces tenemos un gran reto, no solo formarnos en lo digital, sino mantener nuestra ética inquebrantable y siempre defender derechos humanos independientemente de la fuente en la que estés. Eso va a pasar en deportes. En deportes ocurren muchas vejaciones, en espectáculos ocurren vejaciones, en economía. Me explico cómo afecta la dinámica de la economía en los sectores más despoblados, más desfavorecidos, perdón, en los sectores pobres, vulnerables. Todas las fuentes necesitan a alguien que trabaje la historia desde el punto de vista humano y respetuoso de los derechos humanos. ¿Okay? Viendo esta respuesta que comenta Ingrid, Alejo, a mí me preocupa particularmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ingrid, pero bueno, soy un poquito más pesimista en el sentido de que estoy segura de que no nos van a llamar a participar. Esto va a ser una locura y bueno, soy un poquito más pesimista que tú, pero estoy de acuerdo completamente contigo. También participaría y también es muy necesaria. Alejo, respecto a esto y sobre todo esto último que comenta Ingrid en cuanto a la ética como periodista, en cuanto a sobre todo tu trayectoria en temas políticos, ¿no? Hemos visto también cómo desde el periodismo, cómo esta fuente ha sido totalmente destruida, cómo hay periodistas, hoy se cumple 1 año y 8 meses de la detención arbitraria de Roland Carreño. Hoy se cumple, no, estamos ahorita en 1 año y 8 meses. Y cómo de alguna manera estas detenciones arbitrarias han funcionado también como digamos, una alerta para la misma autocensura, ¿no? Y todo ese desmantelamiento de lo que fue el periodismo político en Venezuela, sobre todo en temas judiciales. Yo creo que en la época nuestra, ¿no? Cuando comenzamos en los medios de comunicación, en el periodismo, que todavía no estaba tan carapelada la represión, había más trabajos, digamos, con mayor sustento y mayor reconocimiento de hecho, ¿no? De que tú digas, bueno, ajá, Juan Francisco, el negro Edgar, ¿sabes? Gente que se dedicaba directamente, que ya tú inmediatamente sabías a quién consultarle algún tema político, ¿no? Algún tema de la fuente judicial, alguna accionaba esto. Alejo, desde tu experiencia, la ética, estas supuestas modificaciones, hablemos de supuestas porque en realidad no sabemos si ni siquiera es un fake, o sea, ya uno le da hasta miedo decir que esto es así. La ética, esta supuesta reforma y en la actualidad, ¿cómo ves esto desde tu perspectiva, desde tu área de acción, tu experiencia? Ingrid también mencionaba algo allí sumamente importante, como incluso en el tema de la farándula, en el tema del medio artístico y todo esto, no trabajamos con ética o con la misma ética que se trabaja en otros temas, ¿no? Ok, voy a empezar de atrás para adelante. Okay, empiezo primero con lo de la ley. Ciertamente, yo que cubro la fuente parlamentaria, les puedo asegurar que el tema de la reforma de la ley, con la reforma de la ley resorte y sobre todo la nueva ley que está avanzando, que es la ley de redes, de redes, no recuerdo ahorita cómo es el nombre completo. Obviamente eso está avanzando tanto en la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación como en la subcomisión de medios. Eso está avanzando.
Eso está avanzando en una comisión donde solamente tenemos a un diputado opositor. Un diputado Wow. opositor que no ha sido, y aquí se hago una autocrítica, un diputado opositor que no ha sido tocado tampoco por los gremios, porque yo me he comunicado con los gremios y las ONG para que hablen con él y para que también le expliquen el sustento de todas las investigaciones que han estado haciendo sobre el tema de violaciones a la libertad de expresión y no se han comunicado con él. Entonces, también aquí es donde yo digo, o sea, que tampoco podemos ser tan cifrinos, porque no encuentro otra forma de decirlo, tan cifrinos no vamos a esperar a que sea quien nos toque. No, mira, o sea, esto va a pasar y este escenario lo vivimos en el año 2010 y lo vivimos en el año 2005. Cuando había una asamblea en el 2010, que había una asamblea que tenía algunos diputados de oposición, y en el 2005 cuando no había ninguno. Entonces, caramba, o sea, yo creo que todo aquel que quiera ayudarnos a nosotros desde un punto de vista de libertad de expresión, y más si es colega, creo que debería ser tomado en cuenta justamente para poderlo ayudar, porque, o sea, ¿cómo lo va a hacer? Empezando por ahí. Volviendo al punto de la ley obviamente está avanzando. No tengo tanta información sobre cuáles son las aristas que van permeando, pero, o sea, creo que creo que aquí ninguno pues puede presumir de la buena fe del gobierno a decir que creemos que, bueno, que esa ley va a venir bonita. Creo que ya con el hecho de que manejamos, o sea, una mayoría oficialista, pues podemos tener en cuenta que estamos todos asustados, o sea, con lo que pueda venir allí, empezando por ahí. Sobre la reforma a la ley del ejercicio del periodista, yo también creo que hay que actualizarla, que hay que hacer una serie de cosas, pero también me asusta el hecho de que también lo hagan justamente los diputados del gobierno. A mí me asusta sobremanera. Eso por este lado. Por otro lado, Ingrid hizo mención sobre el tema de la colegiatura. Yo debo confesarlo, Ingrid se va a reír hasta decir basta de esto. Pero no estás colegiado. Ya estoy colegiado. Yo estuve casi 7 años con título en mano, registrado, notariado y todo, pero sin colegiarme. ¿Por qué? Porque no me sentí identificado con el colegio. No me sentí identificado con las autoridades del colegio. Y luego dije, pero es que esto no es un tema de si yo me siento identificado o no. Un tema de ley, pues. Más allá que fuera un tema de ley, yo dije, esto es un tema que hay que hacerlo, pana, que hay que hacerlo, porque si yo critico que el gobierno, que este es el peor gobierno que ha existido en Venezuela desde Guaycaipuro hasta ahorita. O sea, si yo digo que esto es lo peor que existe y no cumplo las leyes, eso es como el cuento del venezolano que se va para Estados Unidos o para cualquier otro país y respeta la luz en rojo. Eso es igualito que eso. Entonces, o sea, yo no puedo seguir criticando lo que yo también hago. Entonces decidí colegiarme. Ya tengo mi número de CNP 25.000 para que sepas, Ingrid. No, se le 18.426, imagínate. Yo soy 25.000 y algo, no me lo sé de memoria. 18.426, me lo trato de memoria. Y el CNP estoy como las 6.500 y algo. Sí. Y creo que es demasiado importante. Ahora yo tengo la percepción de que es muy importante la colegiatura. ¿Por qué? Porque es que resulta ser de que aquí ahora todo el mundo, y acabo de leer un comentario de una persona que se llama Wendy 22245, que dijo algo que es verdad. Ahorita hay mucho periodismo de calle que cualquiera es un periodista con un celular. Y es verdad. Ahorita porque es una comunicación alternativa y eso está bien. Pero una cosa porque eso no vamos a luchar nunca. Está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que ahorita cualquiera se quiere creer periodista. Y eso es una gran verdad. Es muy distinto, Y además el gobierno se ha apoyado en eso, en que cualquiera ahorita se quiere creer periodista, para poder decir, bueno, o sea, cualquiera con que yo le doy un cursito de 1 año, entonces puede ser un comunicador alternativo. No, mira, o sea, eso no es así. Porque yo quiero saber en el caso de los médicos o en el caso de los ingenieros. Eso mismo.
un Los médico, abogados, los un abogados médico, siempre. un Miren, médico, chicuelos, un médico yo tengo que que, estar en la reunión ahorita, pues me están haciendo señas. Este, Gaby, Ingrid, si Alejandro, quieres, gracias. sí, si quieres ve cerrando, tranquila, que ya nosotros nos quedan como 10 minutos, tranquila. Sí, voy a aprovechar bueno, de darles las gracias. Alejo sabe que yo lo quiero muchísimo. Es mi amigo desde hace X cantidad de tiempo. No vale la pena decir desde cuándo. Y mi llamado es a eso, ¿no? A sensibilizarnos. Hemos perdido humanidad. Y a mí eso me estoy de preocupa. acuerdo. Hemos perdido humanidad en todos los ámbitos. Pero no es solamente Venezuela, es mundial. Yo pensé que la pandemia nos iba a hacer mejores personas y no se han destapado los niveles de vileza y ruindad en las redes, que es bastante preocupante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como comunicadores? Sensibilizar a la gente, que eso no se olvida nunca. Uno, aparte de informar, tiene que sensibilizar, tiene que apoyar, tiene que impulsar y tiene que defender los derechos de la gente que lo necesita. Sea comunidad LGBTI, sean mujeres, todo aquel grupo etario que tiene más vulnerabilidad que otro. Nosotros sabemos cuáles son. Entonces, hagamos del periodismo, como decía Alejo Carpentier, una maravillosa escuela de vida. Y en la maravillosa escuela de vida todos tenemos que ser solidarios, tenemos que hacer esa palabra que está de moda, empáticos. Usted no puede hacer periodismo única y exclusivamente para sus amigos o para complacer. ¿Ok? Entonces, con esto me despido. Les quiero muchísimo. Los quiero, de verdad. Chao, Alejo, I Ingrid. love you. Feliz día, sigue disfrutando. Chao. Sí, Alejandro. Bueno, Entonces, bueno, nos comentabas entonces de esto de la profesionalización, esta ley y todo sí, esto. sí, yo de verdad soy partidario que en serio tiene que haber una rigidez para la profesionalización, que de verdad respeto a los comunicadores alternativos, de verdad, porque he conocido muchísimos ahora con mi cercanía con la nueva asamblea. Yo no digo que no trabajen, yo no digo que de verdad no se maten trabajando tanto, igual o hasta más que uno, pero, pero oye, mira, o sea, indiscutiblemente la profesionalización es necesaria. Era lo que yo quería con el ejemplo del médico o del ingeniero. O sea, eso como Ajá, que si uno ajá. agarre y gradúe a un médico de un año, ¿verdad? Y uno pretenda que de pana va a ser todo con excelente praxis. O sea, mira, eso no va a ser así. O que ese ingeniero se gradúe en un año y no pretendamos que la casa o que el edificio no se caiga. O sea, a ver, ahí, Ujú. eso es una gran verdad. Entonces, la verdad es que eh, ya te voy a responder, Juan, que acabo de leerte y voy Sí. para allá. Ya voy para allá, porque sobre eso tengo. Este, y por eso caigo sobre el tema de lo que decía Ingrid de la ley. Yo también creo que va a ser un traje de la medida, yo no tengo la menor duda de eso. Sin embargo, yo sí creo que es un tema de que tenemos que ponernos las pilas. De hecho, y porque Oye, yo lo que... escuché de eso, Ale, que se hablaba también del periodismo ideológico, que Correcto, venía como incluido allí en esa ley. probablemente. Es que como no ha habido acceso a eso, pero ¿por qué? Porque yo también cubro otras comisiones, sobre todo política exterior, o sea, yo no he tenido chance y eso era la otra parte que yo también les decía a los colegas. O sea, yo no puedo creer de verdad que los colegas, porque bueno, o sea, ideológicamente no se sienten identificados con la nueva asamblea, entonces no van y la cubren. Pana, o sea, hay que ir para allá, ahí hay que hacer el trabajo, ahí hay que cubrir, ahí hay que ver, ahí hay que escudriñar. Yo me acuerdo que cuando Es yo así. empecé en el año 2009 en la asamblea, yo me acuerdo que de pana, o sea, allá había gente, había colegas que fueron mis maestras, como Cecilia Cayone, Marvila Sánchez, Berta, o sea, que se metían en todas las comisiones y por más caliches que fueran, o sea, por ejemplo, familia, pueblos indígenas, ciencia y tecnología, o sea, y se metían para ver o sea, que había, y eso de pana se ha perdido muchísimo. Eso por Y ese lado. Entonces, mira las consecuencias sobre todo de pueblos total. indígenas, ciencia y tecnología, mira las consecuencias de que, bueno, ya se han ¿Quién hecho aquí ha tantas revisado? cosas. Yo nada más voy a tirar una pregunta que yo creo que si a mí me oyen
me oyen algunos colegas, les va a dar dolor en el oído. ¿Quién aquí se ha metido a preguntar cómo va la Contraloría que debe ejercer la Asamblea Social, la Asamblea Nacional, perdón, del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, el FONACYT, que ese es el Tal fondo que cual. más plata maneja en este país? Todo el mundo pensaba que era el Fonden, el Fondo Chino, el Fondo Miranda, el Fondo de Gran Volumen. No, mijo, ese es el que más plata maneja. Y aquí nadie ha preguntado aquí que, mira, cuéntame, ¿cuál es el proyecto que han desarrollado? O sea, entonces esas cosas, yo creo que de pana, nadie les pone lupa, igual que a esta ley. O sea, y aquí sí yo hago una crítica constructiva a la interna, porque además yo soy partidario que yo lo que digo, a lo privado lo puedo mantener en público. Mi crítica en estos momentos para los gremios, dígase, para el sindicato y para el CNP, es su dejadez con el tema de la Asamblea Nacional. No puede ser que haya una alerta desde el año pasado, que haya una alerta desde el 5 de enero del año pasado, que van a meter la reforma a la ley resorte, que va a haber una nueva ley de redes sociales y que va a haber que existe la posibilidad de una reforma a la ley del ejercicio del periodista, y no, yo no puedo entender cómo de pana ellos no han ido para allá a presentarse, pararse y decir, quiero saber qué es lo que están debatiendo. O sea, Es verdad. yo de verdad no me explico. Esa vaina no puede ser así, me disculpa el francés. Eso no puede ser así. Eso es para que ya estuviesen montados encima de eso. Y como ellos, también las organizaciones no Las gubernamentales. organizaciones, sí, O sea, tal cual. eso es para que estuvieran allí. O sea, tantas organizaciones gubernamentales que hay aquí en materia de libertad de expresión, entonces ninguna va para allá. Eso yo no puedo entenderlo. Ah, no, es que no me invitan, pero ajá, señores, si no se logra, si le cierran la puerta, ¿por qué no se mete por la ventana? Se llega ya, no te dejaron entrar, bueno, entonces usted agarre y arme una rueda de prensa y diga, no me dejaron entrar a la comisión porque yo quería saber qué estaba pasando con esa ley. No, pues que es más importante que nos Que inviten. No, eso no es hasta por así. medio de un No, pues que es conteo, el tema del protocolo y la forma. hasta por medio de El un tema del conteo, protocolo y la forma. he ido tantas veces a pedir información y no me han dejado entrar, hasta por llevar mira, me están negando el acceso Así es, a la así es. información, a la discusión de la ley. Así es, y que eso que quede constancia. Pero no, aquí nadie Exacto. está haciendo esto porque en estos momentos es más importante el tema de la discusión de que vino primero, si el huevo o la gallina. No, o sea, eso no es así. Eso no Sí, es y así. O sea, fíjate que pasa con todo, no pasa no solamente con el tema, pero bueno, hoy lo vemos porque aparte de que es Día del Periodista, pero también lo estamos viendo que estamos como ahogados todos, ¿no? Hemos visto, así yo es, creo que el caso de Roland Carreño, aparte del de Luis Carlos, el caso de Roland ha sido de verdad grosero en lo que tiene que ver con no solamente el tema periodístico de su profesión, sino también con lo que es hablar o decir algo que podría ser tomado como enemigo del gobierno, como amenaza del gobierno, como vinculaciones políticas, o sea, hasta ese tema de ser periodista de un partido político o asesor de temas políticos, ya va, es un caso de verdad grotesco, ¿no? Y así es, que, y que hoy en día seguimos, bueno, liberen a Rola, uno que otro cuando se acuerda, pero así del es. resto Ahorita, se ahorita, te, normaliza. ahorita, ahorita te voy a hablar del caso de Roland, y me alegro que se haya conectado una persona que creo que sería importante que oyera mi opinión. Pero quiero responder el tema de lo que está diciendo Juan, que es verdad. Yo estoy de acuerdo con Juan que ciertamente gracias a los comunicadores alternativos o el que tenga un celular y que tomó la foto y la posteó, uno puede enterarse más rápido. Y que de pana eso sirvió para hacer la noticia. Estoy Claro, totalmente de acuerdo. Es que yo no digo que no. lo vimos en Lo que yo 2017 con digo, las protestas. totalmente. Pero lo que yo no puedo estar de acuerdo es que, una nota de prensa se base en torno a eso. Yo creo que entonces agarramos eso y nos hicimos el trabajo. No, pana, hay que moverse también. Y es el tema también, entiendo también el tema de los recursos, el tema de que los medios también están asfixiados económicamente, toda una serie de cosas. Y estoy de acuerdo. Pero de pana, o sea, aquí también el tema de la comodidad también ha fungido también en el tema del periodismo. O sea, no, bueno, yo agarro dos Total. tweets y lo digo yo Listo. que yo fui.
que yo fui editor de un medio. O sea, ¿cómo Total. construíamos la noticia volando? Porque necesitábamos inmediatez con 3 tweets que tenían información al respecto a eso. Y en qué momento no me daba tiempo, o sea, el medio, porque la página web era un tema de inmediatez, no me daba tiempo yo de mandar eso, o sea, de mandar a alguien a que fuera a investigar. Ahora una rueda de prensa me da más tiempo, así que, esa es otra historia. Y el otro que es el tema de los, estoy leyendo a una persona que dice que el tema de los comunicadores populares o comunitarios también utilizan eso y que lejos de informar lo que hacen es desinformar. Yo también creo lo mismo. ¿Por qué? Porque es que este gobierno también le dio poder a eso y lo que hizo fue permitir que la desinformación fuese una política y justamente los rumores controlaban y controlan el tema del comportamiento de las masas. Aquí, ¿cuántas veces no hemos oído en cada elección cosas como se oyen ruidos de sable? Sí. Tengo un primo, hermano, vecino, hijo de mi tía, que no me acuerdo cómo se llama, que trabaja en el CNE y dice que nos robaron las elecciones. ¿Y quién se mete de verdad en un tuit serio? Que no estoy hablando que busquen el mío, no. Estoy hablando de personas serias, por ejemplo el de Ingrid. O sea, para no decir yo, ¿por qué nadie busca eso? No, porque es más fácil de verdad agarrar ese tuit que dijo que el primo de mi tío, que no sé cómo se llama, escuchó eso porque trabaja cerca del CNE. O sea, ya va, perdón. No vale, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Y cayendo en el punto de Roland, yo voy a ser muy respetuoso con esto. Sobre todo porque yo creo que todos en esta vida tienen familia. Todos en esta vida tienen familia. Yo no estoy de acuerdo con la política que desarrollaba el colega. Ni profesionalmente, ni políticamente. Eso en primer lugar. Segundo, aquí hay que clarificar que de pana el colega lo agarraron en funciones meramente políticas y no periodísticas, no gremiales. Sin embargo, eso, ¿cómo? No se puede obviar que al compañero le han venido vulnerando sus derechos humanos, civiles y cualquier de otra índole de una forma increíble. La forma tan soez, grosera, asquerosa en que utilizaron su detención y además decir que si lo agarraron con 3 tipos, que no sé qué, y además esos Tal 3 tipos eran cual, sus es hijos, que a eso iba. Sí. eran sus hijos. O sea, creo que fue asqueroso, soez, dantesco, de la misma manera que lo hicieron con Juan Requesén, que fue inhumano, como lo expusieron de esa forma en un video asqueroso, y así como ellos muchísimo. Eso tampoco se puede obviar. Lo que yo sí creo mucho es que uno tiene que hacer siempre las salvedades. Uno tiene que decir, una cosa es esto, otra cosa es esto, porque no se puede mezclar. Que lamentablemente los defensores de derechos humanos a veces tienen que mezclar para lograr visibilizar a la víctima, lo entiendo y lo respeto, pero aquí siempre hay que clarificar, porque tampoco podemos ser como focas, que es lo que hemos criticado de este gobierno durante tantos años, que aplauden De todo, repetir. porque eso es así. Eso Sí. no es así. Y conmigo no lo van a encontrar. Por eso quizás yo soy tan incómodo en las cosas que digo. Y por eso, y agradezco, una de las plataformas que más agradezco es la del 2001, que se ha arriesgado a dejarme escribir lo que yo quiero decir. ¿Por qué? Porque aquí no solamente el gobierno ha sido sordo, sino también la oposición. Hemos llegado a la situación que hemos llegado por una oposición también que ha sido sorda. Una oposición que agarró y le dijo a sus votantes, no votamos más hasta que Maduro se vaya. Y aquí estamos. Así es. Porque además creo que los demócratas, que es lo que yo me considero, creo que los demócratas lo único que tenemos en esta vida es el voto. Yo no sé, yo no tengo ni un arma que manejar, ni me interesa, ni ninguna salida de violencia. Ni siquiera una que conlleve una confrontación verbal. Pero tampoco voy a decir que es que, o sea, tampoco hay que dejar votar, ¿no? O sea, es que eso es lo único que tenemos. Eso es lo que yo creo.
Y justamente por eso, si hubiésemos votado, hoy tuviésemos una asamblea distinta, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, porque las proyecciones no daban para que fuésemos otra vez mayoría, ¿verdad? Pero, o sea, hubiese habido una correlación de fuerzas distintas. Y eso no está bien. Y ahora ¿qué Así tenemos? es. Ahora tenemos una asamblea que es 93% roja y un 7% de colores distintos. Que Sí, no me así gustan los es. diputados que están, no me gustan, pero ajá, ¿qué voy a hacer? Son los que están, son los que se ganaron esos votos, poquito, 2%, 1, lo que sea. Eso es como que si yo ahorita reflejara las elecciones municipales y regionales. O sea, si el Así es. 9% más hubiese votado en las elecciones regionales, que estas que acaban de pasar el año pasado, bueno, hola, hello, hubiésemos tenido por lo menos más de la mitad del país, de gobernaciones y alcaldías de sectores que pensamos distinto a este gobierno. Y eso es lo que yo creo. Así es. Sí, Y lo Alejandro, mantengo, lo mantengo. de verdad Ajá, que haces un recuento de, bueno, de cómo el ejercicio del periodismo también tiene que ser un poco más acucioso al momento de diferenciar, al momento incluso de hablar de las violaciones de derechos humanos por el ejercicio de la profesión. Y yo así es. recuerdo cuando estabas hablando del caso de Roland, recordé también hace 10, 15 años, no recuerdo con exactitud el escandaloso caso del asesinato del colega periodista de RCTV, Por supuesto, cómo expusieron toda su dignidad humana, toda su intimidad en fue medios de asqueroso. comunicación, cuando ni siquiera había tantas redes como ahora, ¿no? Que ahora tenemos tantas formas de comunicar. ¿Tú O de la crees misma que manera que lo hicieron, o de la misma manera que lo hicieron con los casos de Robert Serra, o sea, eso mismo? Sí, fue muy sí, dantesco. tal Y, cual. ah, Pero y, 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 justamente, y te hago un paréntesis rápido porque ujú, aquí hay una persona que está haciendo una pregunta que de verdad, eso yo lo he puesto mucho por mi Twitter. Que ella pregunta, Natalie Zulbarán, que ella pregunta ajá, que si dejo de ser periodista cuando expreso libremente mi opinión política. Allí, y siempre lo he dicho, cuando yo tengo una opinión que puede que sea política como no, yo mismo hago la salvedad. Esta es mi opinión como ciudadano, porque los es periodistas no correcto, dejamos de ser ciudadanos, es no dejamos correcto, de ser ciudadanos, no dejamos de ser personas, no dejamos de ser venezolanos, los que vivimos aquí o los que no viven aquí. Pero hay que es hacer la correcto. salvedad. Yo también creo que hay que hacer la salvedad. O sea, mira, esta no es una opinión periodística que la he basado en un trabajo de investigación que hice. No, no, no. Es una opinión Ujú, meramente como ciudadano. Y por eso exactamente. al principio me hacía referencia al tema del tema gremial y todo eso, porque lo hago como periodista. Pero, o sea, por ejemplo, el caso de Roland Carreño, yo hago la salvedad de una opinión meramente como ciudadano que de pana leo, veo, Claro, o sea, veo claro, noticias y además he tenido la oportunidad de estar de cerca en varios escenarios, yendo hacia allá a cubrir, no sé qué, o sea, también tengo una opinión formada. O sea, claro. que no es que alguien me la impuso, alguien me la dijo, o sea, la leí del Twitter de alguien. No, 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 es una opinión formada y que la puedo hacer pública, que muchos la pueden compartir como no la pueden compartir, y eso es parte de la democracia, creo yo. Este, ¿Cómo se llama? No creer en lo que yo digo, pero, o como decía Voltaire, que creo que es una frase que quedaría maravillosa para este día. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender que lo dijeras. Exactamente, así es. Alejandro, ya para ir cerrando, se nos fue la hora completica y de verdad que ha sido súper genial compartir con ustedes dos hoy. Yo creo que esto da para mucho, esto da para Total. otros live, otras discusiones. Esperemos que logremos hacer una personalmente, y como nos Con gusta, por gusto. supuesto. Sí, totalmente. Y sí, y bueno, para cerrar un poco, me gustaría que dejara eh, en algunas frases justamente la importancia de un periodismo sin etiqueta, un periodismo humano, un periodismo que no se base justamente en lo que se piensa o se quiere creer esas concepciones
que de alguna manera son impuestas por cómo nos criaron o porque en algún momento fue así, o por dos o tres personas y no digamos, la generalidad de la carrera periodística. Te dejo para que nos despidas con esto y nuevamente te doy muchísimas gracias bueno, por compartir y por creer en este espacio que tenemos nosotros también, enfocándonos en un periodismo más humano, en visibilizar a la gente más vulnerable, pero de manera correcta y pertinente. Sí, yo de hecho creo que mi despedida va a ser muy corta y creo firmemente en esto. En la medida en que todos, periodistas, médicos, gremios y ciudadanos, aprendamos a ser más humanos, en esa medida creo que todo puede avanzar. Yo creo que cuando uno no se mete en la vida de nadie, cuando uno decide respetar lo que el otro es, dice o se siente, en esa medida uno exactamente puede avanzar. Eso pasa como en los condominios. Yo no estaré de acuerdo con todos mis vecinos, de verdad, pero respeto lo que ellos dicen y que ganen las mayorías. Y que ganen lo que quiera la mayoría. No estaré de acuerdo algunas veces, otras veces quizás sí, pero en ese sentido yo creo firmemente en el humanismo. Creo que lo que nos ha faltado como periodistas, pero sobre todo como sociedad, es ponernos en los zapatos del otro. Porque cuando vemos un escenario de, por ejemplo, de personas damnificadas que aceptan misiones viviendas y decimos no y tal, porque es que tienen un bozal de arepa, es porque no sabemos cuál es la realidad que están viviendo. Cuando vemos a personas que se tienen que poner una gorra roja, una camisa roja, pero para poder tener acceso a quimioterapia para sus hijos, para un hijo de él que se está muriendo, y decidimos criticarlo y decir que bolas, porque es que votó por el gobierno, o es porque es un chavista, tiene un porque de pana. No nos estamos poniendo en los zapatos de esa otra persona. Cuando decimos que hay periodistas aquí en Venezuela que se callan la boca y que no dicen nada, que eso es lo que más les encanta decir a los de Miami, a los de España y a los de Colombia, que bueno, ya Colombia no tanto, pero bueno, a los de Miami y a los de España, es porque no entendemos de verdad cuál es la realidad que está viviendo. No sabemos por qué está en ese trabajo, por qué se tiene que callar, en qué zona vive, o sea, que hay muchas cosas que no se saben y que de pana y lo hacen a priori sin saber y sin ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que en la medida en que nosotros nos pongamos en los zapatos del otro, nosotros podremos avanzar y podremos entender muchas cosas y justamente lograremos poder estar unidos, no solamente como gremio, sino como sociedad. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad que todo un honor. Creo que no solamente yo, todas las personas que nos vieron y que nos van a seguir viendo, porque esto va a quedar grabado en nuestro Instagram, van a disfrutar con sus impresiones y sus comentarios. Muchísimas gracias y feliz día del periodista. Sigamos disfrutando y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Chao.